Autoridad, nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará. Sentado en majestad, suyo es el reino por los siglos, y por la eternidad su luz de gloria brillará. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial. Dígale siempre, siempre reinará. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará. Sentado en majestad, suyo es el reino por los siglos, y por la eternidad su luz de gloria brillará. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz, príncipe de paz, príncipe de paz. Admirable. Sí, Señor, tú eres grande y fuerte, Dios. Te alabamos y te exaltamos. Te alabamos, Señor, por tu gracia, por la historia que has dejado, Señor, en el Calvario. Por eso te adoramos y te exaltamos. Por la gracia de tu nombre te alabaré. Por la historia del Calvario te adoraré.
por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Con toda la devoción te alabaré. Con toda mi gratitud te exaltaré. Con mi vida y con mi mente, con mi alma y corazón, con todas mis fuerzas te alabaré. Alábele, te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Por la gracia de tu nombre te alabaré. Por la historia del Calvario te adoraré. Por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Dígale, te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabo. Dígale una vez más, yo te alabaré, Señor, te alabaré. Y te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Te alabaremos, Señor, por tu grandeza, Dios. Tú eres bueno, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor. A ti que estás allá arriba en los cielos, Dios. Tú que estás sentado en un trono rodeado de luz. Te decimos que eres poderoso, Señor. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con rostro de fuego, con ojos de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol,
Cuando abren su boca es trueno su voz. Y poderosos en majestad y reino, poderoso. Tú eres poderoso, Señor. Poderoso en potestad e imperio, poderoso. Tú eres poderoso en majestad y reino, poderoso. Dile, tú eres poderoso, poderoso en potestad e imperio, poderoso. Gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Se arrojan coronas delante de Él. Y poderoso en majestad y reino, poderoso. Y poderoso en potestad e imperio, poderoso. Y poderoso en majestad y reino, poderoso. Potestad e imperio, poderoso, poderoso, Sí, Señor, no hay nadie como tú, Rey. Tú eres grande, fuerte. Tú eres temible, Señor. Bueno, voy a poner ahí estaba yo meditando en la palabra. Y a veces, ahí quizás nos pasó esto a nosotros. Bueno, los que nos educaron con algunos principios y los que le pedíamos, por ejemplo, un permiso. Yo sé que nos pasó, nos tocó, no sé, algunos quizás nos volábamos por ahí, pero por lo general cuando había una autoridad pedíamos algún permiso y cuando nos decían, uno quisiera que le dijeran, vaya mi hijo, vaya mi hija, en fin. Pero de pronto le decían a uno, vaya pero, y ese pero le resonaba a uno. Vaya pero viene a tal hora. O muchas veces ni siquiera estaban de acuerdo. Entonces le decían a uno, yo no estoy de acuerdo, pero vaya, usted verá entonces. Y era mejor. Bueno, ahora, en la época uno aprovechaba cualquier momento, pero si nos ponemos a pensar en eso, era mejor que no le dieran permisos a uno porque uno no los disfrutaba para estar pendiente de la hora, o si me pasa algo, entonces, ¿qué? Y lo que yo llamo, esos permisos, son como esos permisos peligrosos. Y con Dios es igual. Él es nuestro Padre y aunque uno quisiera que siempre Él fuera literal, como en otros pasajes, como en otras palabras que son tan literales, dije, no hagas esto. Por ejemplo, uno de los más recurrentes en la palabra es no temas, por ejemplo.
Dice, no temas. Y uno dice, bueno, no temas. Entonces es un principio y Él no nos da permiso para temer, por ejemplo. Y entonces vamos a ir a Efesios, porque allí en la carta de Pablo a los Efesios hay un permiso de esos peligrosos. Y no peligroso porque Dios lo haya colocado y se equivocó. Peligroso porque nosotros, nuestras emociones, no las sabemos dominar. Muchas veces nos dejamos ganar de esas emociones. Entonces no es que Dios, si Dios lo coloque ahí, lo colocó ahí, es porque Él dispuso que fuera así. Pero nosotros no sabemos manejar nuestras emociones muchas veces y nos dejamos dominar por ellas. Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Y en el versículo 26, ahí nos vamos a centrar. Aunque, bueno, vamos a leer algunos textos, pero esa va a ser como la base para nosotros. Efesios capítulo 4, versículo 26, comienza con una palabra que dice airaos. Y ese es el permiso que nos da Dios. Es un permiso, no dice como en el ejemplo que colocamos al comienzo, no temas, por ejemplo, que está de por todas partes, es recurrente, sino aquí nos da un permiso para airarnos. Y esos permisos, aunque uno quisiera que la palabra tuviera miles y miles y miles de permisos para nosotros, y no siempre están. Hay advertencias, hay literalmente principios que el Señor dice, no puedes hacer esto, no hagas esto, literalmente. Entonces, dice, airaos. Y vamos a empezar a hacernos preguntas. Bueno, la ira es un enojo. Otras Biblias, la Nueva Versión dice, o la traduce como enojo, ¿cierto? La ira como un enojo. ¿Qué te enoja a ti? ¿Qué te hace airar a ti? Y si les preguntara, seguramente todos, no creo que haya alguno que diga, yo nunca me enojo por nada. A mí nunca me da rabia por nada. Yo creo que todos en algún momento nos ha dado rabia. Quizás hoy venimos a la iglesia con algún asomo por ahí de enojo por algo, por alguna situación. ¿Qué te hace enojar a ti? Y ahora que es todo más, porque primero estábamos en la antigüedad, o no había tanta, bueno, la tecnología no estaba, pero ahora todo es así, entonces hay más motivos por los cuales enojarnos, las noticias, en el mismo entorno familiar, todos somos tan diferentes, por eso es difícil la convivencia, aunque seamos creyentes. Puede ser una casa donde todos seamos creyentes y hay momentos donde nos enojamos, nos airamos, ¿no? Entonces, ¿qué te hace enojar? Partiendo de la base que la ira, el enojo, es una emoción que altera nuestro estado de ánimo. Porque originalmente, o para nosotros como creyentes, deberíamos ser personas de paz, tranquilos, calmados, pero hay momentos en que se altera nuestro estado de ánimo por alguna situación, sea en el hogar, sea por fuera del hogar, sea por alguna noticia, en fin. Muchos de nosotros, si yo les dijera por qué, pues las noticias, básicamente, a mí me gusta y no soy capaz de no. Te salgo y me desahogo con mi esposa. Mira, esa noticia que acaban. Y ella es, pero qué cara la que traes, pero es que mira. Entonces uno se llena de rabia por alguna situación. Entonces eso altera, uno está bien, estamos alegres.
Yo por lo general soy muy alegre, pero hay momentos en que se aira uno. ¿Y cómo se muestra la ira, el enojo? Puede ser con acciones. Hay personas que demuestran su ira accionando algo, tirando cosas, por ejemplo, o con palabras. Hay como una especie de desahogo en la persona, o inclusive alguna actitud diferente. A veces en la misma cara, uno mismo ve a una persona y dice, oh, esa persona tiene una rabia porque su rostro está demostrando ira. Y hay una frase que yo quisiera que dejáramos de decir, porque, bueno, de pronto usted no lo ha dicho, pero es muy común decirlo. Voy a mirar caras a ver si de pronto la han dicho alguna vez, que no debería de existir. Alguna vez hemos dicho, usted le da rabia por cualquier cosa. La han dicho seguramente. Usted se enoja por cualquier bobada. Pero todos somos tan diferentes que no es para uno, no es ninguna bobada. Uno se enojó, ¿cierto? Y hay un motivo, así sea pequeño para otro. Para uno puede ser el fin del mundo eso. Entonces esa frase no debía existir, como si nosotros nos estuviéramos metiendo en la otra persona. Pero mira, este es que enojó por esa bobada, pero él se enojó por eso. Y entonces esta ira es como un permiso que nos da Dios, ¿cierto? Puede ser simple para unos, para unos puede ser muy trascendental lo que pasó, o quizás usted esté diciendo, bueno, yo no me enojo, por lo general yo no, tomo las cosas con calma, noticias, algún pleito, alguna cosa, lo tomo con calma. Pero en este permiso, que yo digo que son los permisos peligrosos, mire cómo sigue diciendo. Airaos, yo no quisiera que se quedara ahí, bueno, se pueden enojar y listo. Pero entonces esto se parece a los permisos que nos daban nuestros padres. Entonces, vaya, pero empezaron a poner condiciones. Y así es Dios. Se pueden enojar, se pueden airar, pero no pecar. Y entonces empieza uno a decir, pues yo me puedo enojar, pero no puedo pecar. Y entonces él le pone a ese permiso como un límite. Enójense, se pueden airar, pero ojo con pecar. Y empieza uno, y entonces ¿dónde peca uno? O sea, yo me puedo enojar, ¿y dónde peco realmente? Eso es como una línea que uno no puede cruzar. Hay una advertencia allí. Es como cuando estamos que la gente se la pasa en el metro, que hay una línea y de ahí no puede pasar, ¿cierto? Un ejemplo cualquiera. Entonces el Señor pone límites, se pueden airar, pero no pueden pecar. Y el pecado, siendo una emoción que altera nuestro estado de ánimo, el pecado es una transgresión, es una infracción, es una falta a ese permiso. Entonces ahí nos empezamos a cuestionar muchas cosas. La ira, en este caso, no es para disfrutarla. Y ese es uno de los conceptos porque el Señor puso la ira. No es para disfrutarla porque nosotros, aunque se nos iba el mundo y después no nos importaba que nos dieran la pela, pero cuando a uno le advierten algo, uno no disfruta de eso. Si uno dice, enójese, pero te empieza a enojar, y donde es el límite, yo no voy a disfrutar la ira, y para eso es. La ira no se hizo para disfrutarla. Ustedes se imaginan disfrutando la ira, el enojo, nos mantendríamos todos los días así. La ira se hizo para aprender algo, en este caso, a dominarla, esas emociones que nosotros tenemos, y ese es un lío en que nos metimos nosotros
con el Señor, porque debemos cumplir eso. O sea, nos podemos enojar, pero no pecar. Entonces tenemos que cumplir eso y dominar la ira. Pero la pregunta es, ¿cuándo pecamos? O sea, nos airamos, nos enojamos, pero dice que no pequemos. Y ahí está la respuesta. Airaos, pero no pequéis. Y después dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces el límite es ese. No, que no se ponga el sol sobre nuestra ira, sobre nuestro enojo. No podemos pasar ese límite. Y eso habla, cuando dice que el sol no se ponga sobre tu enojo, es tiempo. Hay un tiempo en donde podemos airarnos, podemos enojar, pero llega un tiempo donde ahí no vamos a poder cruzar porque se va a convertir en otra situación. Ya no va a ser la ira o el enojo, sino que se va a juntar con otras situaciones que no vamos a poder dominar. Entonces habla de un tiempo determinado que no es igual para todos. Todos tenemos nuestros tiempos, nuestras emociones y las tenemos diferentes. Yo quiero que en esta parte desechemos algo, si usted lo tiene como principio, y si no, porque hoy lo va a conocer, que desechemos eso que dicen, lo que aparentemente quiere decir este pasaje, que no nos vayamos a la cama enojados. Eso no quiere decir este pasaje. Todos tenemos nuestro tiempo para asimilar las cosas, para dominar, en este caso, el enojo. Son tiempos diferentes de unos a otros. Hay unos que quizás se enojan, se airan. A los 2 minutos ya están, me dio una rabia, pero ya volví a tomar el control, en fin. Pero hay gente que quizás se tome más tiempo. Mire lo que dice el Salmo 4. Este salmo lo voy a leer en la nueva versión internacional, el versículo 4, Salmo 4. Mire lo que esto derriba todo lo que acabamos de leer. Dice, si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. Muchas veces, el tiempo de dominar nuestra ira, de ir a reflexionar. Bueno, la Reina Valera dice, meditan en vuestro corazón estando en tu cama. Entonces, cuando a uno le da rabia, y quizás en el transcurso del día, esa ira, ese enojo se puede aumentar. Tenemos una noticia que nos desagradó ayer, que le dio mucha rabia con una noticia que escuché muy terrible. Te voy, le digo a mi esposa. Vuelvo otra vez, sigo viendo otra noticia peor. Entonces, el enojo de usted se va como creciendo. Si nos enojamos con alguien en nuestra casa, estamos viendo a la persona, como me hizo rabia y la estamos viendo. Quizás en la noche sea un tiempo bien especial para uno reflexionar. Cuando todo esté en quietud, cuando haya calma, porque muchas veces nos cargan con estos pasajes. Usted no se puede ir a la cama enojado con alguien. Entonces uno, pues no, como lo entendemos, si lo entendemos así, entonces vamos andando así, casi que obligados, decirle perdóneme, pero no hacemos nada, porque no hemos reflexionado, no hemos pensado, no hemos meditado, como dice este salmo, en la quietud del descanso. Examínese en el corazón. Empezamos a hacerlo, estoy haciendo bien, me equivoqué, tengo que pedir perdón. No, en fin, hay un poco de cosas para que llegue la quietud a nosotros, ese examen que tenemos que hacer nosotros, y para eso muchas veces es mejor en la noche. En el día el ruido,
relaciones tensas, las muchas noticias, todo el bullicio. A veces no son buenos tiempos para uno reflexionar, meditar en lo que está pasando. Entonces, muchas veces al contrario, aprovechar esa noche de quietud y renovar al otro día. A mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Que a veces nos enojamos con mi esposa, con mi hija, los que estamos ahí viviendo, y al otro día se levanta uno, mi amor, como que en la noche nos dio ese respiro, ¿cierto? Que a veces, porque muchas veces vamos a tratar de solucionar y si la otra persona no está de acuerdo, se van a agravar las cosas. Entonces eso es un tiempo de reflexión. Porque uno a veces cree que el enojo es solamente en el entorno familiar. Entonces a veces la gente lo condiciona solamente a la pareja. La Biblia dice que es pecado yo acostarme, entonces perdóname y bueno, y en fin, pero no. Entonces el contexto es general. Nos puede dar rabia por muchas cosas. ¿Cuándo entonces cruzamos ese límite? ¿Cuándo pecamos? Vamos a ver un ejemplo en Génesis. Capítulo 4. En el versículo 4 me está hablando de la historia de Caín y de Abel. Y voy a leer la Nueva Versión Internacional que dice, espero que lo hayan leído porque voy a adelantar un poquito. Dice el versículo 4, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció. Entonces Caín se enoja, se aira, se enfurece este personaje, ¿cierto? Al mirar que Dios, y se enoja con Dios. Y bueno, y cuando uno se enoja con Dios, se enoja con muchos más, en este caso con su hermano. Y dice el pasaje que se enfureció y andaba cabizbajo. Eso habla de una persona que cambia su semblante, o sea, la ira, lo que estábamos diciendo ahora, se altera el estado de ánimo y aún por el rostro mismo se ve que tiene rabia, que le dolió algo. Después, en el versículo 6, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Entonces, cuando uno se enoja, no domina eso, es tal cual le está narrando este pasaje. Dice, el pecado está al acecho. Entonces, el Señor nos dice, se pueden enojar, pero ojo, no vayan a pecar. Entonces, el pecado siempre está ahí. El enemigo siempre está ahí pendiente. Este se enojó y en algún momento va a caer. Entonces, el pecado siempre está acechando nuestro enojo. Hay un enojo allí, ahí mismo el enemigo está listo. Pues. Se enojó con la esposa, está ahí pendiente. Y metiéndole más cosas a uno en su mente, en su corazón. Las noticias, le mete más cosas y más cosas. Él está ahí. Siempre van a estar ahí acechando. Y dice, ese versículo 6 dice, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Para cuando crucemos el límite que el Señor puso del enojo, atraparnos en él. Y se vuelve peor, porque
transgredimos ese permiso que el Señor nos dio de enojarnos. Pero lo interesante del pasaje es lo que dice al final. Dice al final del versículo 6, no obstante, tú puedes dominarlo. Bien interesante ese pasaje. Lo que nos está diciendo. El Señor nos da permiso de enojarnos. Dice, usted puede llegar a enojarse y no pecar. Usted lo puede hacer. Si no, nos lo hubiera colocado. Él no nos va a poner a hacer algo que no seamos capaces de hacer. Dice el versículo 8, Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. Entonces este personaje no fue capaz de dominar su ira y mató. Y esto literalmente se ve mucho. Se veía y se ve ahora. De las noticias más tristes son estas, que casi todos los días, por violencia intrafamiliar, que se enojó y se matan entre sus propios familiares. Eso se da muchísimo. Pero, yo no he matado a nadie, pero sí con un enojo podemos matar relaciones, le podemos matar la honra a otra persona con solo una palabra. Y eso se da mucho por las redes sociales, ponen cualquier cosa a las autoridades, los más renombrados, ponen un Twitter y le dañan la honra a cualquiera, por una simple frase. Matamos por la ira, por el enojo, los principios que el Señor nos ha enseñado en la iglesia. En toda parte podemos matar a alguien, no literalmente, pero sí podemos matar nuestras relaciones, la honra, aún los sueños de otras personas, ¿cierto? Por un enojo. Y después en ese capítulo 4 de Efesios, ese era simplemente un ejemplo de lo que puede llegar a pasar si no dominamos la ira. ¿Por qué hacer esto? O sea, ¿por qué el Señor nos da ese permiso y nos dice que no pequemos, ¿cierto? ¿Y por qué no podemos cruzar esa línea que el Señor nos puso como una especie de advertencia? Porque hay una cosa para lo cual no hay permiso. Mire el versículo 27, dice, no den lugar al diablo. ¿Por qué dominar nuestras iras? ¿Por qué no pasar esa línea que el Señor puso en nosotros que nos lleve al pecado? Porque le estamos dando lugar al diablo y nosotros no tenemos parte con él. Él no tiene que ver ya nada en nuestras vidas. No darle lugar al diablo es actuar bajo los principios de la palabra. Cuando le damos lugar al diablo estamos abriendo las puertas, ¿cierto? Él está ahí. Primera de Pedro 5:8 dice que él está acechando y siempre va a estar ahí, siempre, siempre, siempre está listo, mirando cuándo vamos a cruzar esa línea que el Señor nos colocó. Siempre va a estar ahí, acechando. Él vino para robar, para matar, para destruir todo. Él no tiene poder, pero nosotros se lo entregamos. Cuando el enojo, cuando la ira permanece, le estamos dando vía libre al enemigo para que entre, robe, mate, destruya todo. Juan capítulo 10, versículo 10 dice que él vino para robar, matar, destruir. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11 dice que nosotros conocemos las maquinaciones de él. Si no, pues para eso es la palabra, para conocerlo. Él está siempre ahí. Y él, cuando no dominamos la ira, el enojo, el enemigo está ganando ventaja sobre nosotros.
Esta gente me abrió las puertas y nos coge ventaja. Entonces, dar lugar al diablo es cuando dejamos la ira ahí. No me quiero apartar de ella. Sigo con la ira después del tiempo que el Señor nos colocó a nosotros. Y ahí es donde pasamos esas líneas. Dejamos la ira, la vamos dejando ahí, la vamos postergando y se va convirtiendo en otras cosas muy difíciles de sacar. Esas son acciones fatales que tenemos nosotros, de dejar la ira, el enojo ahí estancado. ¿Qué hacer entonces? El mismo pasaje nos lo va a decir. Ahí mismo en Efesios está todo lo que debemos de hacer. Y el contexto del pasaje, Efesios capítulo 4, a partir del versículo 17, está hablando del nuevo hombre. O sea que nos está hablando a nosotros como iglesia. Y dice el versículo 17, esto pues, y digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Una mente que no ha sido transformada, va a actuar conforme a los principios del mundo. Y ahí comienza, ¿cierto?, una serie de palabras, de frases que el Señor nos está trayendo, le trajo a la iglesia de Éfeso, pero hoy nos lo está trayendo a nosotros. El versículo 25 dice, mire lo que dice, por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ese pasaje, ese versículo, es muy interesante porque nosotros somos miembros de una iglesia, de una congregación. Somos miembros de una familia. Somos miembros de una sociedad. Caso no sé si acá hablan extranjeros o no. Somos de Medellín, por ejemplo. Somos miembros de esta ciudad. Somos colombianos también. Entonces a veces se nos olvida eso, que somos miembros de algo. Y eso lo tenemos que hacer. Entonces Él nos está hablando, dice, ahí donde dice el pasaje, el versículo 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces nos da unos principios de qué hacer para dominar la ira. Entonces, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. A veces en el enojo maldecimos, proferimos palabras terribles que después no las vamos a recoger. Son muy difíciles. El versículo 30, no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Cuando nos enojamos y dejamos el enojo ahí, el enojo permanece, el Espíritu Santo se entristece. Porque Él ya nos dio permiso de airarnos, pero este siguió enojado, sigue con su ira, sigue con su enojo, y eso contrista al Espíritu. Versículo 31, quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Quitar todo esto. Nos podemos enojar, pues nos enojamos, pero quitamos el enojo. No puede permanecer ahí, porque eso se va a convertir ahí en una palabra clave. Quítese de ustedes toda amargura. Cuando dejamos que la ira se posesione en nosotros, vamos a tomar raíces de amargura. Eso va echando raíces ahí. Sigue la ira, sigue la ira, sigue la ira. Ese enojo permanece y se convierte en amargura. Y algún día
va a salir. Hebreos capítulo 12. Por eso son permisos peligrosos si no lo sabemos manejar. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mire pues, si nosotros dejamos el enojo y la ira ahí, la voy a dejar ahí. No, es que no quiero ir a pedir perdón, en fin. O lo que llamamos mal nosotros, es que yo tengo la razón. Ella fue la que me insultó, la que se... en fin. Algún día va a salir esto. No sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, dice, algún día eso va a salir. Es que no, porque como no la sacamos, eso tiene que salir algún día. Y peor, porque se va a convertir en amargura y vamos a explotar. Y pasado el tiempo, aunque aparentemente ya hubiéramos hecho las paces, ya hubiera estado todo tranquilo, no sacamos la ira. Entonces eso va a brotar y va a ser peor. Y vamos a contaminar a mucha gente. Mucho cuidado con eso, porque se puede convertir en esas raíces de amargura. Volvamos a Efesios. Y al final de ese capítulo 4, versículo 32, dice, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Esa debe ser nuestra actitud, ¿cierto? Personas que hagamos lo bueno, una persona benigna es una persona buena, misericordiosa, y llega al final al perdón. Hay que perdonar. Si nosotros no perdonamos, esa amargura va a salir. Si ese enojo permanece, algún día va a salir. Y tenemos que perdonar. Yo saqué algunos 3, 4 versículos que son como una especie de agregado, una forma que nosotros podemos dominar nuestra ira. Aquí hay unos principios, pero nos podían decir, bueno, ninguna palabra corrompí. ¿Cómo hago cuando tengo enojo para sellar mi boca? ¿Cómo hago para perdonar? ¿Cómo hago para no contristar al Espíritu? ¿Cómo hago para quitar la amargura, el enojo, la ira, la gritería, todo? Hay algunos pasajes que nos van a ilustrar un poco. Dice el Salmo 37, por ejemplo. Salmo 37, versículo 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Hay que dejar la ira y desechar el enojo. O sea, no nos podemos quedar con él, porque eso nos va a llevar, nos va a excitar, como dice la nueva versión. Y la Reina Valera, la nueva versión dice, no te irrites, pues esto conduce al mal. Entonces el enojo, cuando lo dejamos ahí, se va a convertir en otras cosas que vamos a explotar, y eso nos va a conducir a hacer cosas indebidas. O sea, vamos a cruzar la línea que el Señor nos colocó. Proverbios. Capítulo 19, versículo 11. La cordura del hombre detiene su furor. Cuando somos cuerdos, cuando pensamos, nos podemos enojar, pero cuando tenemos esas pausas, ¿cierto? Yo sé que el Espíritu va a estar siempre ahí diciendo, no, te enojaste, pero tienes que sacar
todo eso. Entonces este pasaje dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. No es fácil. Pasar una ofensa que le hicieron a uno por alto no es fácil. No es fácil. Por eso mucha gente se queda airada. No, es que me hizo una cosa muy terrible, terrible. Pero qué bueno no poder decir que va a aplicar, que va a tener cordura, que va a pasar por alto las ofensas, ¿cierto? Es difícil, pero cuando no lo hacemos estamos cruzando esa línea y estamos pecando. Proverbios 22, versículo 24, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No asociarnos con las personas que se airan, que se enojan, no hacer sociedad con ellos. El enemigo va a aprovechar todo eso, porque nos podemos quedar allí, podemos aprender todas esas cosas y son un lazo. Cuando la ira y cuando el enojo queda en nosotros, son un lazo para nosotros. Nos van a apretar tanto que no nos vamos a poder salir de allí. Por eso es mejor salirse a tiempo. Nosotros, al contrario de esto, somos personas de paz. Romanos capítulo 14, versículo 19, dice que contribuyamos a la paz y a la edificación. Eso sí lo podemos hacer nosotros, aunque a veces nos cueste. Entonces el enojo, nos calmamos, si no, yo soy una persona de paz, yo quiero edificar, contribuir. ¿En dónde? En la familia, en la sociedad. En estos días orábamos, ¿cierto?, por la nación, todo lo que pasó esta semana, terrible, terrible. Y a veces mensajes que nos llegan, llamadas, este país va, no sé qué, parece ya no sé qué, otro país. Tenemos que orar, criticar menos, orar más, ¿cierto? Dios es el que puede cambiar el rumbo de todas las cosas. Nosotros somos personas de paz. Entonces a veces, aún nosotros como creyentes, nuestras palabras son corruptas en contra de alguien, de una persona específicamente, y no puede ser así. Nosotros estamos para orar y para contribuir, como dice ese pasaje, a la paz y a la edificación de toda la familia, de la ciudad, del país, como haciendo la parte de nosotros. Que este país, entonces yo no hago esto, no hago lo otro, no hago aquello y no cumplimos nuestros deberes, y así es como la amargura que contamina a otros. Entonces ya ninguno hace nada, y ahí sí el país, no solamente el país, nosotros orábamos por eso, porque todo comienza desde la familia. Cuando Jesús le dice, conociendo los pensamientos, ¿recuerdan el pasaje? Un país dividido se va a destruir. Una ciudad dividida se va a destruir. Una familia se va, todo se destruye. Entonces nosotros desde nuestros hogares debemos contribuir a eso, a la unidad, al respeto entre nosotros, y ahí de las casas de nosotros sale gente afuera también a cumplir eso. En los trabajos sale gente de unidad, de respeto, en las empresas, con sus amigos y en el resto de la sociedad. Eso es lo que podemos hacer nosotros. Proverbios 15, versículo 1, la blanda respuesta quita la ira. Eso es una buena forma de contribuir a la paz y a la edificación. ¿Cómo respondemos nosotros? Salir solo a la calle es una cosa terrible, terrible. Si me quieren ver a mí volando en el pelo, ven aquí en Ayacucho, pasando esta calle que es peatonal,
pasan las motos y entonces uno mismo arruga más de lo que estamos ya. Arruga uno, y el tránsito aquí va uno con todo y lo parten por alguna pereza, sin cascos, sin nada, a toda velocidad donde hay personas. Y hemos visto accidentes. Entonces a veces pasa eso, pero las palabras que digamos nosotros, ¿cierto? Una respuesta, así como dice Proverbios, una respuesta blanda con el corazón, con la palabra en la mano, a quitar todas esas cosas. Pero empezamos a maldecir, ¿cierto? Terminemos con esta Gálatas. Yo creo que este es muy esencial en la vida de nosotros, debería serlo. A partir de todo este capítulo 5 de Gálatas está hablando de la libertad que el Señor nos dio. Y hablando hoy de permisos que Él nos ha dado, los permisos que Él nos da son como una especie de libertad que tenemos nosotros. Se pueden enojar, eso es una libertad. Uf, qué bueno que me puedo enojar. Porque si no, pasó algo malo y no me puedo enojar. Bueno, pero nos podemos enojar. Entonces es como una libertad que el Señor nos dio. Pero en el versículo 13 dice: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Entonces a veces usamos esos permisos que el Señor nos dio, abusamos de ellos, ¿cierto? Abusamos de esa libertad. La palabra dice que nos podemos airar, pues nos acostumbramos tanto que vamos dejando esas iras ahí. Entonces usamos la libertad equivocadamente. Esa libertad tiene un límite. Esa libertad tiene una raya que no podemos cruzar. Y ahí está la dificultad que tenemos nosotros con nuestras emociones, porque a veces no las sabemos dominar. Y por eso hay hogares destruidos, tenemos quejas después de muchísimos años convivir, que me hizo dar rabia, que me hizo no sé qué, que me oigo, todas esas cosas. Terrible. Pasa todo esto, debemos de tener todo esto en nuestras vidas. Vamos a hacer una oración. Y esto es, si no ponemos todo nuestro corazón, toda nuestra disposición allí para recibir estos principios, para recibir estas especies de libertades que el Señor nos dio. Esto, si no aplicamos la palabra como es, nos coge ventaja y acabamos con todo. Por una ira podemos hacer muchísimas cosas de las cuales después nos vamos a arrepentir. Entonces es mejor a tiempo, ¿cierto? Una de las frases que yo dije en estos días es que el soldado avisado no muere en guerra, ¿cierto? Entonces, el Señor siempre nos coloca en su palabra advertencias, siempre nos está mostrando la palabra. Entonces tenemos que ir a ella, a aprenderla. Así como hay señales de tránsito que hay que respetar, que no respetan, que no se respetan. Y entonces por eso hay accidentes. El Señor siempre nos está advirtiendo. No puedes hacer esto, pero llega hasta aquí. Tenemos que aprender todo esto para saber relacionarnos con Él y con la sociedad. Vamos a orar. Padre, estamos muy agradecidos como siempre por la palabra tuya. Es una bendición grande para nosotros escuchar esta palabra. Siempre tus sabios consejos para nosotros siempre están ahí, siempre dispuestos para cada uno de nosotros, para tomarlos o no. Y
Y este pasaje nos llama tanto la atención. Quizás no lo habíamos visto desde este punto de vista. Pasajes tan conocidos como este, pero quizás lo habíamos pasado así muy por encima. Ahí hay tantos principios. Y solo en ese versículo hay lo que llamamos hoy como esos permisos que tú nos das, que se convierten en peligrosos por las emociones de nosotros que no sabemos dominarlas. Pero allí hay un permiso, hay un límite y hay una forma de cómo no pasar ese límite. Siempre el Señor nos está mostrando todo. Nos da un permiso, pero nos va dando pautas de cómo hacerlo, cómo cumplir, cómo salir victoriosos en esta clase de permisos que Él nos da. Todos nuestros deberes están acá y el Señor siempre nos da principios de cómo hacerlos. Y solo en este pasaje nos muestra este permiso que Él nos otorgó, pero que a veces nos cuesta tanto, que nos coge tanta ventaja por las emociones de nosotros, por no saber dominar esas emociones. Cuando se altera nuestro estado de ánimo y no sabemos dominarlo, se puede convertir en otra, ese enojo, esa ira, se puede convertir en otra situación grave, porque este es un permiso que el Señor nos da. Pero quizás si lo dejamos ahí se pueda convertir en algo de lo cual nos vamos a arrepentir, y quizás si no ponemos de nuestra parte no se pueda solucionar. Y así como Caín mató a su hermano en un momento de ira, de furia, de enojo, quizás nos pueda acontecer a nosotros. Quizás no literalmente, pero sí con nuestro estado alterado de ánimo podemos matar nuestras relaciones en la iglesia, aún nuestros propios ministerios, nuestras propias familias. No seríamos ciudadanos realmente aquí de nuestra ciudad, de nuestro país, si actuamos así. Podemos matar todo en un momento, en un estado de ánimo alterado por el enojo, por la ira. Oh Dios, te pedimos, Padre, que podamos aprender de tu palabra. Tú ya nos colocaste todos estos límites y debemos de aprender a dominar para poder respetar esos límites que tú nos has colocado a nosotros. Padre, ayúdanos, Padre. Que esta palabra sea implantada en nosotros, que esta palabra haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Tú nos hablas de diferentes maneras, los tiempos de nosotros son diferentes para aprender, para asimilar la palabra, y el enojo es uno de esos permisos que a veces son tan demorados para poder cumplirlos. Ayúdanos a que el tiempo de cada uno sea un tiempo efectivo, que podamos asimilar cada consejo que tú nos das y podamos agradarte a ti. La esencia de los permisos que tú nos das es para aprender algo. No los pones para que caigamos derrotados, porque quizás pensamos, Dios nos pone cosas tan difíciles que no vamos a cumplir. Él nunca nos coloca cosas así. Si Él lo puso es porque podemos dominarlo. Así le expresó el Señor al mismo Caín. Y no obstante, tú puedes dominarlo. Cuando te enojes, cuando tengas esa rabia, la puedes dominar haciendo lo bueno. Señor, ayúdanos. Todos los días, quizás tengamos motivos para irarnos y para enojarnos. Estamos en una sociedad terrible, sin principios. Solo ver las noticias, solo escuchar todo lo que pasa en nuestros barrios, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo entero, es un motivo para enojarnos y para airarnos.
Pero para eso está tu palabra. Para eso tú colocaste estos principios. Ayúdanos a tenerlos, Señor. Si hoy estamos pasando por una situación así, oramos y le clamamos a Él que nos ayude a quitar todos esos enojos, griterías, amarguras, todo lo que estorbe nuestra relación con el Señor y con la sociedad. Ayúdanos a quitar todo eso, Padre, por favor, te lo pedimos, que seamos hijos tuyos, verdaderos hijos tuyos, que usemos esa libertad que tú nos diste y que nos aprovechemos de ella, oh Dios. El enemigo siempre está ahí para, cuando pasemos el límite, atraparnos, hacernos pecar, envolvernos, poner un lazo en nosotros. Ayúdanos a que esto no ocurra, Señor. Dejamos a un lado la ira, el enojo, detenemos la ira, no queremos cruzar esa línea que tú colocaste en nosotros. Nosotros somos personas de paz, personas que debemos contribuir a la edificación, no solo de nosotros, sino de nuestra familia, de nuestra sociedad en general. Ayúdanos, Padre, que el perdón esté por encima de todas las cosas. Sé que nos va a costar, pero la recompensa es lo mejor para nosotros. El mundo no nos va a recompensar. El enemigo, eso es lo que quiere el enemigo, que no haya perdón. Y sabemos lo que nos espera con Él, pero en el Señor tenemos recompensas y grandes. Padre, muchas gracias. Ayúdanos a ser personas de bien en nuestra familia y en el resto de la sociedad. Te entregamos nuestras vidas, Padre. Que sea tu bendición sobre nosotros. Que esta palabra quede implantada en nuestros corazones. Y que cuando vengan esos tiempos difíciles, traigamos a la memoria lo que tú ya nos has enseñado. Y que podamos, con toda la convicción que nos da tu palabra, desechar todas las cosas que a ti no te agraden. Tráenos siempre a nuestra memoria todas estas cosas. Nos colocamos en tus manos, Padre. Sigue obrando tu perfección en nosotros, la obra que comenzaste en nuestras vidas. Síguela perfeccionando conforme a tu voluntad. Nos entregamos en tus manos, que la bendición tuya repose sobre nuestras vidas. Llévanos con bien a nuestros hogares, al lugar donde vamos, Señor, y que allá seamos personas de paz, personas de edificación. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.